Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativa. Miguel Ruiz, un catedrático mexicano ecuatoriano, tiene la gentileza de brindarnos un poquito de su tiempo ahora también. Ya hemos tenido otras sesiones anteriores que han sido brillantes y ahora creo que es particularmente pertinente el revisar las tensiones geopolíticas que están amenazando la estabilidad civil, la estabilidad cívica de nuestros países. Esto de aquí es parte de toda una agenda de parte del eje angloamericano, una hegemonía en declive que da unas manotazos de ahogado, ¿no es cierto? Y que en esos puede irse llevando tranquilamente sociedades enteras. Muchísimas gracias, Miguel, por aceptar la invitación. Bienvenido. Gracias a ti, Pedro, nuevamente por la invitación. Y bueno, vamos a conversar ahora sobre cómo América Latina se ha vuelto un escenario de disputa geopolítica, como bien dices, entre los Estados Unidos y China. Y ahora a raíz de la asunción del gobierno de Trump, bueno, eso va a adquirir nuevos ribetes, aunque yo quisiera enfatizar en la plática de hoy que sobre todo hay que poner el ojo, la atención en los factores estructurales de largo plazo, ¿no? Y bueno, Para una de las cosas en medio de toda el escándalo y el bochinche que les encanta a los gringos y que Trump es particularmente propenso a estas cuestiones efectistas, lo que sí me parece que va a ser evidente es que el eje de las alianzas y el eje de los énfasis va a cambiar directamente poniendo como enemigo estratégico a China y minimizando el conflicto con Rusia. Entonces, acá es muy, muy importante lo que tú has venido trabajando, que son justamente estos temas estructurales, de cómo ha ido desplazando el rol de los Estados Unidos de esta emergencia china. Cuéntanos, ¿cómo ves vos lo que se viene con la administración con el régimen, pues, de Trump? Bueno, tal vez lo primero, de lo único que podemos estar completamente seguros es de que los niveles de incertidumbre van a incrementarse. Ya en la primera administración de Trump se vio que hubo mucha improvisación sobre la marcha. Le tocó hacer muchas modificaciones mientras avanzaba su administración. Se deshizo de gente más o menos rápidamente. Fue muy inestable, hubo varios secretarios de Estado, en fin. Y respecto particularmente a China, ha mandado algunas señales, unas señales que son más bien de continuidad que de ruptura respecto a la posición de Biden y respecto a su propia política anterior. La principal diferencia tal vez sea que ahora llega con más poder, ¿no? Con unas alianzas más tejidas con los grandes capitales tecnológicos de los Estados Unidos, no solo, también con otras ramas de acumulación de capital y con mayor poder en el Congreso, en la Suprema Corte. Entonces, tensiones va a haber definitivamente. De lo que más se ha hablado ahora respecto al tema China es el asunto de los aranceles. Él ha insistido mucho en empujar una política para recuperar el empleo, particularmente el empleo industrial, para volver a recomponer algo que el propio capitalismo norteamericano se encargó de desmantelar durante las últimas décadas, ¿no? O sea, lo que significó el neoliberalismo en los Estados Unidos fue justamente el desmembramiento de una parte importante de su tejido industrial que provocó pues pérdida de empleos y muchos otros problemas sociales asociados a esto. Parece que hay una voluntad de Trump de volver a reindustrializar Estados Unidos, pero claro, esto tiene implicaciones para el resto del mundo y particularmente con China. Parece que van a hacer varios esfuerzos para ir a lo que llaman algunos desacoplándose de la economía china, ¿no? Logrando mayor independencia. Obviamente que este desacoplamiento no puede ser total ni de la noche a la mañana, porque los propios Estados Unidos, la propia estrategia neoliberal de los Estados Unidos propició el enganchamiento en las últimas décadas del capital norteamericano con los chinos en muchos planos.
y definitivamente hoy el mundo en el que vivimos es un mundo muchísimo más interconectado que el propio mundo que heredó Trump en su primer mandato y las administraciones anteriores. Entonces, hay que ver, ¿no? Hasta dónde avanza este proceso de desacople, cómo se acomodan los chinos también. En realidad, China hoy no la tiene tan complicada como hace tiempo. Hay varios analistas que señalan que si las mismas políticas hubieran sido aplicadas por Estados Unidos hace 8 años, China hubiera estado en mayores aprietos en virtud de la mayor dependencia de la economía china respecto a sus exportaciones a Estados Unidos. Hoy China ya no es tan dependiente de los Estados Unidos, ha diversificado mucho su cadena de suministros y también sus mercados. Entonces, hoy pareciera ser que pese a la amenaza que potencialmente representa Trump, quienes tienen la mejor posibilidad de librar esta batalla tarifaria, comercial, arancelaria, son en realidad los chinos y no se sabe muy bien hasta dónde va a avanzar Trump porque algunas de las cosas que él promete tendrían implicaciones directamente en el corto plazo para los precios de las mercancías que hoy se consumen en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, podría ser que tenga una especie de efecto de boomerang, al menos en el corto plazo, con un proceso inflacionario que también es pasarle la factura a los consumidores, ¿no? Entonces, creo que van a ir ensayando cosas poco a poco a ver qué les resulta. Ahora, en este vector crucial que en el proyecto de Trump, que no es solo Trump, sino toda una fracción del capital mundial que pues, tiene sede en los Estados Unidos, pero que tiene también importantes raíces en la Europa occidental, el problema de la reindustrialización es crucial, ¿no? Yo vi un informe de hace año y medio de Bank of America en el que hacía una evaluación de estos procesos del nearshoring, ¿no? De la Ujú. recuperación del desmantelamiento de la deslocalización industrial. Y básicamente lo que veía es que con excepción de ciertos casos en México, de más maquila en México, y que ahorita Trump está sospechando que esa maquila está siendo infiltrada secretamente por los propios chinos, en realidad los esfuerzos de Trump y del trumpismo sin Trump, que fue la política industrial, tal vez la más audaz de toda la historia del mundo, que es la aplicada por Biden, si a nosotros nos Ujú. impiden eso de ahí, es pecado mortal, para los economistas es un pecado mortal hablar de una política industrial, y la política industrial más activista ha sido la que ha tenido los Estados Unidos en los últimos 8 años con Trump y luego con Biden, ¿no? Sí, Ha tenido efectos muy limitados, ¿no? A pesar de la millonada de dólares que han inyectado con subsidios, con todo tipo de protección, con todo tipo de auspicios. Y más aún han tenido que ni siquiera pueden hacer en lo que poco que sale con la cuestión de Samsung en Texas y de TMSC en Nuevo México. Incluso tienen que ir llevando trabajadores de afuera, pues, porque no hay trabajadores calificados en la planta laboral de los Estados Unidos. O sea, a mí me parece que es un tema gravísimo. ¿Cómo ves vos esa posibilidad? Porque de todas maneras ahí tienes esa otra posibilidad, esa otra experiencia de sustitución de importaciones exitosa, otro tabú de acuerdo a la economía convencional, que ha sí, sido el tema del fracking. Desastroso en el sí. plano ambiental, desastroso en el plano social, pero en términos del business, en términos de la lógica del capital, muy exitoso. Entonces, ¿cómo ves tú esta situación tan ambivalente en lo que Eh, tiene que ver con el eje del proyecto trumpista? Sí, justo creo que la palabra que tú utilizas es correcta, es ambivalente, es contradictorio, es problemático, porque digamos, en el largo plazo tiene toda la lógica y toda la racionalidad posible la apuesta de un gobierno de Estados Unidos por reconstruir una infraestructura que ellos mismos desmantelaron para aprovechar la mano de obra barata en el resto del planeta, ¿no? Desde China, México, Vietnam, etcétera, etcétera. Ahora, ese proceso de desmantelamiento duró muchos años y volver a industrializar una nación, pues eso lleva tiempo. Entonces, aquí creo que el gran dilema que va a tener Trump es el tema del timing. O sea,
a veces probablemente si quiere acelerar demasiado este proceso, le vaya a significar en lo más inmediato lidiar con un proceso inflacionario, que eso le restringiría también sus posibilidades políticas, ¿no? Y de legitimidad. Entonces, creo que tiene que ser como muy estratégico, muy cuidadoso de los pasos que va dando, ¿no? Para ir reconstruyendo los Estados Unidos, sin que eso le implique que sus electores se le volteen en contra. Y definitivamente lo que sí es un hecho es que las decisiones que parece ser va a tomar para volver a reconstruir este tejido industrial van a tener impactos directamente en sus naciones vecinas, y algunos autores como este economista de la India, Patnaik, lo que plantean es que el futuro, digamos, si avanzan en ese camino, el futuro de la economía mundial va a pasar por una especie de exportación de la recesión de los Estados Unidos al resto del mundo. O sea que para que ahora ellos sean exitosos, eso va a implicar poner en problemas a las otras economías, ¿no? Justamente. Ahora, detrás de esta visión de juego de suma cero, pues, ¿no? Que estaríamos hablando, si el pedazo que yo me como es el pedazo que te quito de la boca, estaría actuando la vieja propuesta marxista de la tendencia descendiente de la tasa de ganancia, que parece ser que ese es el verdadero problema. Es decir, el capitalismo es prisionero de su éxito productivista porque está inundando el mundo de mercancías demasiado baratas para las exigencias de ganancia del gran capital, y eso es independientemente de la geografía donde se ubique esa producción industrial. Es decir, las revoluciones científicos tecnológicas que vienen incesantes desde los años 60, lo que está es volviéndose contraproducente, valga la redundancia, con respecto al interés de rentabilidad del capital monopólico. ¿Cómo ves vos esa situación, digamos, que una política económica, y peor aún en 4 años, que es el tiempo político hasta que vengan las nuevas elecciones de medio término en los Estados Unidos, y 4 años que sería el periodo que probablemente le toque a Trump, aunque pueda ser continuado por Vance, puedan ser manejados en términos de, olvidémonos del tema político, puedan ser manejados en términos de resultados concretos que ubiquen una relocalización industrial allá en el territorio norteamericano? Pues mira, creo que es bastante pronto todavía para emitir un pronóstico en ese sentido. Y bueno, lo que tú señalas al principio, que tiene que ver con las revoluciones tecnológicas y el asunto de la tasa de ganancia, es un tema muy discutido hoy en día por los economistas marxistas principalmente, que son los que siguen utilizando esas categorías. Pues creo que va a depender mucho también de qué tanto se den los saltos cualitativos de la revolución tecnológica que estamos atravesando. Como sabemos, ¿no? Estas revoluciones tecnológicas abren nuevas ramas de acumulación que son hacia las que pueden fluir el excedente de capitales que resultan, digamos, de estos superciclos de acumulación. Entonces, hoy hay una competencia a nivel planetaria entre las empresas de la tecnología de punta, de la robótica, de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que están produciendo nuevos valores de uso, nuevas mercancías, nuevas zonas de acumulación. Entonces los flujos de capital están ahora vertiginosamente brincando de una rama a otra para buscar los precios de la renta tecnológica, ¿no? Que es, digamos, esas zonas donde se pueden apropiar de mayor cantidad de plusvalor. Y definitivamente de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con el gran temor que tiene el gran capital de los Estados Unidos de que los capitales chinos les ganen en esa carrera y pierdan posibilidad justamente de apropiarse de ese plusproducto mundial de los sectores de punta. Y en medio de esa carrera, de esa competencia por controlar la renta tecnológica, está América Latina.
¿no? Bueno, Sobre todo. entonces yo creo que para eso preparaste una presentación. Dejémonos de prólogos y empecemos con la presentación, pues. Bueno, vamos a ver si la presentación nos aclara un poco el contexto eh, de lo que venimos hablando. Ahí está. Si puedes ponerle pantalla completa, gracias. Ok, perfecto. Bueno, hemos presentado ya en algunos otros foros donde tú también has estado, algunos avances del tema. Hoy es una presentación un poquito más desarrollada de la última vez que nos encontramos, que era como un poquito más escueto por el tiempo que teníamos. Y quisiera empezar con una introducción para el público que nos escucha respecto a cómo pensar las transformaciones que ha venido sufriendo la economía china en las últimas décadas, ¿no? Un autor, un economista de apellido Kaplan, él tiene la tesis de que lo que se viene desarrollando, no solo en China, en general, en Asia Oriental, pero particularmente en China, es una modalidad de desarrollo, de acumulación de capital, por supuesto regulada por el Estado, que él llama el capital paciente. Es decir, procesos de acumulación que no están centrados, como en el resto del mundo, en la competencia de capitales privados individuales por acumular ganancias en el corto plazo. Es decir, la estrategia del gobierno chino como gran regulador del proceso de reproducción social, más bien fue apostar desde mediados de la década de los 80 por un proceso de desarrollo que pusiera como prioridad no tanto la ganancia cortoplacista, incluso renunciar a las ganancias cortoplacistas, pero poner en marcha un proceso de acumulación sostenido de capacidades técnicas, productivas, tecnológicas, científicas, que permitiera en el largo plazo, de una manera muy estratégica, transitar de una situación de dependencia y de estancamiento de las fuerzas productivas que estaban increíblemente rezagadas hasta hace 25, 30 años respecto a las fuerzas productivas de los países del centro del sistema, porque ya pues tú sabes, ¿no? Los chinos piensan a largo plazo y su idea era como volver a poner a China sobre sus pies y cerrar definitivamente ese paréntesis que ellos llamaron el siglo de la humillación, que comienza desde el punto de vista chino a cerrarse después de la revolución, pero que incluso después de la revolución del 49 todavía ellos van a pasar varias décadas de muchas Permíteme, penurias. Miguel, para nuestra audiencia, el gran siglo, el siglo de la humillación empieza con las guerras del opio, es decir, las Así guerras es, que desplegó la Gran Bretaña con el apoyo de los Estados Unidos, sobre todo los capitales financieros de la costa este de los Estados Unidos, en contra para penetrar con el tráfico de droga. Esto de aquí es así muy importante ubicar. Es con la penetración del tráfico de droga a que el imperio chino se negó, es que la reina Victoria, la pundonorosa reina Victoria, le declaró 2 guerras y media al imperio chino, quebró el imperio chino y provocó, hay unas estadísticas que muestran que a 1911, cuando cae la dinastía Qing, el 33% de la población adulta era adicta al opio, ¿no? En China. Y luego, bueno, ellos traficaron con el opio a nivel mundial. El Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, el es. HSBC, es el banco que se encargaba, no sé si sea solamente en pasado, de articular toda no solamente las ganancias, la logística, pero también el tema paramilitar y de espionaje vinculado a nivel mundial al tráfico de drogas. Solamente esa nota al pie de página te pongo. Sí, 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 claro. Entonces fue prácticamente un siglo en donde China se fue al hoyo, Y el digamos. otro punto que es muy pertinente ahorita es mencionar que se suponía que Chiang Kai-shek, porque Sun Yat-sen, el fundador, digamos, del El Kuomintang, Kuomintang. del Frente Nacional Chino antiimperialista y republicano, estuvo en contra del tráfico de la droga
y Chiang Kai-shek, que era supuestamente su heredero, Doctor, de dientes para afuera decía todo el tiempo que estaba luchando en contra de la droga, pero con el mismo cuento que nos tienen acá variados, ¿no es cierto? Decía, es que es imposible, es que es imposible, es que una vez que entra la droga, esto de aquí es algo que va a tomar siglos y una cuestión así. Y lo cierto es que el Kuomintang, el partido de Chiang Kai-shek, que después se pasó a Taiwán, era en realidad el principal beneficiario de las mafias que controlaban la droga dentro del territorio chino y bueno, y aledaños, y que después se pasa a Taiwán. Ese es un punto muy importante porque en 1949, cuando triunfa la revolución china dirigida por Mao Zedong en la mayor parte del territorio continental de China, en un año se declaró que era inmediatamente se declaró que era un problema de salud pública y en un año se erradicó el tráfico de drogas en China. Solamente para que quede como testimonio histórico nomás de cómo se pueden hacer las cosas. claro, claro, fue una decisión política y muy, muy firme, ¿no? Del gobierno chino a partir del 49, ¿no? Que erradicó rápidamente, además llegaba a millones, ¿no? Como bien dices, el número de consumidores de opio. Bueno, entonces desde el punto de vista chino, digamos, es claro que la historia de la humanidad, al menos de los últimos, no siglos, sino milenios, es una historia en donde China había sido el centro, el principal centro de producción manufacturera del planeta. Entonces ellos están planteando regresar a cierta normalidad histórica y terminar de cerrar este ciclo. Ahora bien, hay que decir que los primeros pasos que dieron finales de los 70, principios de los 80, fueron pasos de una apertura acelerada de su economía, muchas alianzas con el capitalismo metropolitano, principalmente norteamericano, supieron sacar provecho estas grandes transnacionales de la apertura china, sobre todo por los bajos salarios, y fue un periodo, una especie de transición, ¿no? A partir del gobierno de Deng Xiaoping, en donde efectivamente China comenzó a recibir capital, pero claro, fue una recepción de capital que poco a poco les fue poniendo condiciones, ¿no? Y una de las principales condiciones era la transferencia tecnológica, es decir, fue una apertura, pero no una apertura indiscriminada, a la tontas y a locas, sino una apertura que ya comenzaba a vislumbrar que la siguiente fase, la siguiente etapa debía ser consolidar un propio tejido industrial en donde ya los chinos tuvieran control sobre la parte de inversión científica, tecnológica, y así lo comenzaron a hacer. Ahora, Entonces, permíteme, este es un tema fundamental, ¿no? Porque a veces nos sí, quieren comer el cuento a los economistas de que el mercado de la tecnología es libre mercado, y eso es mentira, es decir, el mercado de tecnología es absolutamente monopolizado y bajo control estricto de la inteligencia militar, bajo propósitos geopolíticos, con una serie de condicionamientos. Entonces, parte de la estrategia china, de la brillantez de la estrategia china fue precisamente el seducir a esa inversión de capital con el tamaño del mercado, primero del mercado de fuerza de trabajo y luego del mercado consumidor que estaba en ciernes. Entonces aquí hay un primer punto que me parece que es crucial subrayar. Y el segundo que me parece que es crucial en la lámina que estás presentando respecto a lo que plantea Kaplan, es que esta financiación, te leo el segundo párrafo, sí, financiación estatal de industrias estratégicas que fomentó una relación de largo plazo entre el Estado, la banca y las empresas que garantizaba el acceso al capital financiero para el desarrollo industrial, vos puedes encontrar también en la reconstrucción de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, en así alianza es. geopolítica con los gringos por el tema contrainsurgente y en Corea del Sur, también en alianza con los gringos por la estrategia contrainsurgente. La gran diferencia es lo que mencionaste tú, que creo que es fundamental, subrayado y con rojo, que es el control del Partido Comunista sobre las tasas de ganancia, con tasas de ganancia bajísimas y en algunos casos inclusive nulas, ¿no? Entonces, este es un punto que va contra la lógica del capital, lo cual muestra, ¿no es cierto?, la miopía de algunas versiones, como las de David Harvey, por ejemplo, que planteaba que Deng Xiaoping y China eran neoliberales, y todavía lo seguía planteando. La última vez que discutí con él fue hace unos 5 años, y Uh seguía -huh. insistiendo que China era neoliberal. Es decir, me parece que no tiene ningún sentido sacar a 850 millones de chinos de la pobreza. Me parece que no es, pues, parte de la agenda neoliberal, ¿no?
Sí, sí, eso está planteado en uno de los capítulos de su libro este, que por lo demás es bastante bueno en los otros temas de breve introducción al neoliberalismo, pero por supuesto que es bastante discutible ponerle ese San Benito. No es lo mismo apertura, ¿no? Que neoliberalismo, ¿no? Porque finalmente fue una apertura pues bastante controlada y dirigida por el Estado y con algunas reglamentaciones. En cualquier caso, lo importante es entender que a partir de esa época, pero sobre todo en los últimos periodos y particularmente con el gobierno de Xi Jinping, eh, se ha producido un conjunto de políticas públicas que han anudado como tres aspectos centrales que le han permitido a China ir sosteniendo una economía cada vez más robusta, cada vez más complementaria y sobre todo cada vez menos dependiente de las exportaciones, ¿no? Que eso sí podemos decir que signó el periodo anterior con Deng Xiaoping y los gobiernos que siguieron, ¿no? Era una China que se estaba reconstruyendo industrialmente, pero casi toda esa industria descansaba en las exportaciones. Hoy China está transitando hacia un modelo en donde cada vez más su producción industrial es consumida por los propios chinos, fortaleciendo el mercado interno. Entonces, estos tres ejes fueron inversiones masivas en la infraestructura, atracción de inversión extranjera directa y fomento de la industria local. O sea, los chinos pusieron a competir entre sí a sus propias empresas y en un modelo pues bastante novedoso en donde coexiste la empresa pública con la empresa privada, pero siempre compitiendo en un marco regulatorio del Estado, ¿no? Es decir, modelo y socialismo, estilo chino, capitalismo de Estado, con Repite, los últimos características. 30 segundos se cortó, por favor, repite eso, lo que dijiste. Ah, ok. Decía yo que no importando cómo nombremos, cómo caractericemos la palabra que utilicemos para nombrar la estrategia de los chinos. Hay gente que habla de capitalismo de Estado, hay gente que llama socialismo de Estado con características chinas o socialismo de mercado. Dependiendo de los autores, hay una serie de conceptos que intentan describir esta realidad. Lo que es cierto, más allá de la palabrita que se utilice, es que el aspecto clave de todo el modelo es una fuerte regulación pública del modelo de desarrollo. Una regulación que le pone reglas a tanto las empresas públicas como a las empresas privadas y que piensa en el largo plazo. Esta es la principal diferencia respecto al capitalismo o los capitalismos realmente existentes del resto del sistema, en donde son las corporaciones privadas y su afán de ganancia cortoplacista las que van determinando o van condicionando fuertemente algunas de las decisiones de política pública, ¿no? Que muchas veces se subordinan a los intereses privados. Acá en el caso de China, no, es al revés. Es incluso respetar que puede haber legítimas aspiraciones de capitales que apuestan por una ganancia, pero que eso no puede estar por encima del bien común, Del ¿no? interés de la Creo nación. que Bueno, decía, el propio Deng Xiaoping hablaba de que las ganancias son gloriosas, ¿no? sí, claro, no es que estén contra las ganancias, pero no ganancias a costa de desestructurar el propio mercado interno, de echar por el traste, digamos, las fuerzas productivas, etcétera. Bueno, entonces el resultado de todo esto es que una de las claves de China fue destinar cada vez más recursos a la investigación y desarrollo como motor central de esa apuesta por ponerse al día en términos competitivos con los capitales de Occidente. Entonces, China hace no mucho tiempo, recién hace 25 años, como todavía era una economía en vías de desarrollo y no lo que es hoy, que ya es una economía bastante desarrollada, pues no podía, no estaba en posibilidades de dedicarle más del 1%
de su PIB a la inversión y el desarrollo. Hoy han duplicado, están por detrás de los Estados Unidos. La tendencia claramente es una tendencia ascendente, ¿no? Eso es que China ha logrado al día de hoy ser líder en 37 de los 44 ramos de tecnologías clave para el capitalismo mundial. Fíjate, 37 de 44 ellos están en primer lugar sobre los Estados Unidos, sobre Japón, sobre la Unión Europea, en rubros tan diferentes como defensa, exploración espacial, robótica, biotecnología, computación cuántica, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero no solo Los es casos, como el caso de inteligencia artificial en la que los Estados Unidos estaban a la cabecera hasta recién, con hitos muy significativos recientes, China le ha cogido la delantera, ¿no? sí, sí, sí. Esto es de los últimos años, ¿no? Que han dado ese paso del segundo o tercer lugar al primer lugar. Pero la estrategia china no solo descansa en el desarrollo tecnológico, también descansa en una diplomacia política y económica, digamos, de la mano, para, a diferencia de los Estados Unidos, cuya estrategia de expansión comercial muchas veces se basó en la violencia, en la fuerza, en las bayonetas, y el ejemplo que tú pusiste de Inglaterra también podría ser aplicado para el caso de los Estados Unidos, es decir, fueron naciones, las dos, como parte de la dupla angloamericana, que abrieron mercado a cañonazos. El caso de China es muy diferente, ¿no? China tiene una de las diplomacias más antiguas y más inteligentes del planeta, y en la medida en que ellos iban fortaleciendo su capacidad exportadora y su capacidad productiva en general, que iban demandando mayor cantidad de materias primas, de energía, de alimentos, y producían más mercancías industriales que tenían que exportar en la primera parte, sobre todo en gran cantidad, pues fueron haciendo acuerdos y más acuerdos con diferentes regiones del mundo, al punto de que hoy es el mayor socio comercial de una centena de naciones. Por otro lado, tú sabes que el comercio electrónico hoy en día se ha vuelto parte también estratégica del comercio mundial. Bueno, China ya desplazó a los Estados Unidos y hoy controla el 40% del comercio electrónico mundial. Y los Estados Unidos van declinando pese a sus Amazons y todas sus tiendas electrónicas, pues hoy están perdiendo la competencia frente a China. Por eso no es una casualidad que estos gigantes de la tecnología y del comercio electrónico se estén acercando a Trump, porque están buscando un paraguas político-militar para volver a ser competitivos, ¿no? Porque literalmente China les está comiendo el mandado en algunos de estos rubros, como se ve hoy en América Latina, ¿no? Por ejemplo, con empresas como Temu, ¿no? Que han entrado con muchísima fuerza al mercado electrónico en nuestro continente. Y digamos que la ventaja tecnológica china ha llegado al corazón o a uno de los corazones del capitalismo mundial del siglo XX, que es la producción automotriz. Hoy prácticamente 4 de cada 6 automóviles que se producen en el mundo son automóviles fabricados en China. Y esto es muy nuevo, o sea, pasaron de ser el 2% hace unos 25 años, y en solo un cuarto de siglo China les ha dejado pero de largo a europeos, japoneses y norteamericanos, ¿no? Y fíjate, si prestas atención, es en la crisis de Lehman Brothers, ¿no? En el 2008, lo que aprovechan para dar ese salto enorme del poco más del 10% al veintitantos. Sí, sí, definitivamente. Y como dice un economista, por lo demás, neoliberal mexicano, Santiago Levy, que fue funcionario en alguno de los gobiernos neoliberales, pero que hoy está estudiando con bastante seriedad, creería yo, el fenómeno de la economía china. Dice, bueno, China fabrica más que automóviles. Ahorita China está fabricando un nuevo orden industrial. Entonces, eso es lo que está en juego, entre otras cosas, en la actualidad. ¿Y a qué se refiere Levy con esta idea de un nuevo orden industrial?
un nuevo orden industrial planetario en virtud de que este boom de la economía china ha trastocado las cadenas globales de valor, las cadenas de suministro, los mercados de bienes primarios, los mercados alimentarios, toda la deslocalización industrial que estuvo en buena medida alimentada por las necesidades de los capitales europeos y norteamericanos. Hoy en día, en realidad, quien está poniendo hasta cierto punto las reglas, la nueva dinámica de cómo se producen las mercancías en el mundo, es China. También en ese sentido hay que interpretar el Make America Great Again de Trump, ¿no? Como una respuesta. O sea, en realidad, Trump lo que nos está vendiendo como una ofensiva es una respuesta de carácter defensivo porque tienen plena conciencia los capitales norteamericanos que están perdiendo la carrera en muchos de los ramos estratégicos de acumulación de capital. Bueno, y no se diga en los de alta tecnología que mencionaste en la lámina anterior, pues, ¿no? Y Exactamente, ya no sería exactamente. la ola tecnológica del siglo XX, como es el caso de los automóviles. Recordemos que con los mismos fierros que se hacen automóviles se hacen armas, ¿no? Con los mismos fierros Sí, que hacen automóviles se hacen buques, se hacen aviones, pero se hacen armas también. Ahora, el tema es la cuestión de Huawei, la 5G, 6G, el tema de las supercomputadoras, el tema de la inteligencia artificial. sí, definitivamente, hay una preocupación ahí que tiene el capitalismo norteamericano, porque fueron víctimas de sus propias decisiones, ¿no? O sea, en aras de acumular más rápido, mayor cantidad de valor y favorecer a dos o tres empresas que controlaban algunos ramos, dijeron, bueno, levantamos nuestros fierros de Detroit, de Pittsburgh, de la costa este y nos los llevamos a China, nos los llevamos a México y efectivamente, en el cortísimo plazo esas empresas acumularon una masa extraordinaria de plusvalor, pero a costa de castigar el desarrollo de largo plazo de la infraestructura crítica de los propios Estados Unidos. Entonces, eso es lo que hoy está otra vez en debate, ¿no? Si van a ser capaces o no de volver a un estado de cosas anterior, pero claro, con la novedad de que ya no están compitiendo con una China que se está recuperando, sino que ya se recuperó y que ya es competitiva en muchas de estas ramas. Bueno, entonces vamos a ir aterrizando en América Latina. Entonces, en este contexto general, en donde China se volvió nuevamente el centro de acumulación planetaria, uno de los núcleos más importantes del desarrollo de las fuerzas productivas y sobre todo de las fuerzas productivas estratégicas de estos sectores de alta tecnología que son capaces de producir y acumular valor a gran escala, China, digamos, no comenzó a no bastarse a sí misma para poder mantener estos ritmos de crecimiento. No bastarse a sí misma en muchos planos. O sea, comienza a ser indispensable para la economía china importar alimentos, importar materias primas y exportar una parte cada vez mayor de sus mercancías, aunque como te decía al principio, esto comienza a revertirse por la fortaleza del mercado interno, porque además están recuperando los salarios, ¿no? En algún momento, los salarios de China eran de los salarios más bajos del mundo, hoy ya no es así, ¿no? Hoy la clase obrera china ha logrado recuperar su capacidad adquisitiva, Bueno, habría que ver si recuperó o recién empieza a adquirirla, porque la historia china es de mucha pobreza, ¿no? Recuerda que pasó varias hambrunas en el siglo XX. totalmente, totalmente. Pero bueno, el caso es que al ser una economía tan poderosa que no se basta a sí misma, como le pasó en general a todas las grandes potencias durante el siglo XX, pues necesitaba sí o sí establecer lazos comerciales, económicos con diferentes regiones del mundo. Y ahí está América Latina, está África, está su entorno más inmediato, el sudeste asiático. Entonces, la gente que está estudiando, digamos, el fenómeno chino habla sobre todo de cuatro dimensiones que se disparan durante las últimas 2 décadas aproximadamente.
en particular con América Latina: comercio, financiamiento, inversión extranjera directa y proyectos de infraestructura. Entonces aquí traigo unas láminas, no me voy a detener, voy a decir 2 o 3 cosas nada más muy generales, también para precavernos y no sobreestimar la importancia, no disminuirla, no subestimarla, pero tampoco sobreestimarla. Miren, América Latina, si consideramos la totalidad del continente, incluido el Caribe, según datos oficiales, ¿no? Sigue siendo una región cuyo principal socio comercial son los Estados Unidos, tanto a nivel de exportaciones como a nivel de importaciones, ¿no? China no ha logrado desplazar. Solo en algunos países en particular sí, China ya es como el principal, sobre todo exportador de productos que nosotros compramos. Pero el nivel relativo de la importancia, China ha venido subiendo, ¿no? Y digamos, pasó prácticamente de nada, porque hasta hace 30 años el comercio de América Latina con China era insignificante, ¿no? Muy marginal, a ser primero o segundo socio comercial dependiendo de cada uno de los países. Hubo un boom de financiamiento chino justamente cuando el resto del mundo estaba en crisis, en torno al 2008, 2009. Luego ese financiamiento chino ha declinado también durante los últimos años por diversos factores. Vuelven a ser hoy las instituciones financieras internacionales de Occidente, Banco Mundial, BID, etcétera, las principales financistas de América Latina, pero digamos, en coyunturas críticas tampoco se descarta que los bancos públicos chinos puedan volver a tener cierta relevancia como financistas de América Latina. ¿En dónde están invirtiendo los chinos? ¿Hacia dónde fluye esa inversión extranjera directa nueva? O sea, no yet para comprar riqueza ya existente, ¿no? Sino para producir nuevas empresas, para montar nuevas empresas, básicamente energía y minerales, ¿sí? Y poco a poco también se van metiendo en el sector automotriz y particularmente en la producción de vehículos eléctricos, y no solo vehículos personales. Hoy países como México son receptores de inversión china en donde se están produciendo transporte público eléctrico, ¿no? Bueno, y ese es el gran dolor de cabeza de Trump ahorita, ¿no? Ese es uno de los objetivos que quiere desbaratar. Exactamente, porque históricamente quienes habían dotado, llamémosle así, a muchos países latinoamericanos de transporte público, pues eran las empresas norteamericanas o alemanas, ¿no? Que son las que les vendían el grueso de los camiones. Hoy no es ya para nada extraño ver en algunas grandes ciudades latinoamericanas transporte público, llámese metro, metrobús, o transporte articulado, muchos de ellos movidos con energías que les llaman limpias o electricidad, que son fabricados ya sea en China o por empresas chinas que han instalado sus plantas en nuestro continente, ¿no? A más de México, ¿qué otro país latinoamericano es así sede En de esto? Brasil, fíjate, es muy interesante porque de toda América Latina, solo creo que 2 países o tres me parece, ¿no? Que es Colombia, México y Brasil, son los que no le han entrado al proyecto de la franja de la ruta de la seda de China. Pero paradójicamente, esos 3 países que no le han entrado formalmente a la ruta de la seda son los principales, algunos de los principales receptores de esa inversión china, particularmente el caso de Brasil, ¿no? Es decir, algunos analistas dicen, bueno, Brasil, ¿para qué necesita meterse oficialmente a ese proyecto si en términos reales es el país que más proyectos tiene de China, ¿no? Estos datos que presento son los que ha trabajado un equipo que coordina Enrique Dussels Peters, el hijo de ese De famoso filósofo recientemente fallecido. el hijo del filósofo argentino-mexicano, que es un especialista en el tema China-América Latina. Él dice, entre el 2000, él y su equipo, ¿no? Nos muestran cómo durante los últimos 15, 20 años
ha habido más de 200 proyectos de infraestructura con millonarios montos que además están produciendo una cantidad de empleo nada despreciable en América Latina, ¿no? En una coyuntura en donde los propios capitales latinoamericanos más bien se fugan, hacen huelgas de inversiones, están sobre todo en los ramos especulativos, o lavando dinero del narcotráfico, etcétera, etcétera. O sea, un capitalismo extremadamente parasitario, criminal, golondrino. Bueno, es justamente las empresas chinas que están invirtiendo en la economía real con un increíble promedio de más de 3,000 empleos producidos por cada uno de los proyectos de infraestructura que se desarrollan en América Latina. El más importante de ellos en términos geopolíticos, que se ha convertido ahora también en un dolor de cabeza de los estrategas norteamericanos, es el hipermoderno puerto de Chancay. Este proyecto de Chancay, que inaugura la ruta Chancay-Shanghai, ¿no? Haciendo hasta un juego de palabras, es un puerto que va a revolucionar el comercio no solo de China, sino en general de todo el este de Asia, de la cuenca del Pacífico, con América Latina. Fíjate, Pedro y los oyentes, hasta antes de que se inaugurara este puerto, el promedio que se hacían los barcos para llegar desde las costas chinas hasta las costas americanas eran de 35 a 40 días. Porque tenían que pasar o bien por los puertos de California, ahí en Long Beach, por la zona de San Diego, Los Ángeles, o en el puerto de Manzanillo, en México. Y de ahí ir bajando a otros puertos de Colombia, hasta llegar a los grandes puertos de Perú y de Chile. Hoy, este puerto, que es un puerto de aguas profundas, digamos que lo que permite, que no se podía antes, era recibir estos famosos barcos post-Panamax, ¿no? Que son barcos de calado muy profundo, que solo en determinados puertos, como los de Estados Unidos o de México, podían fondear. Hoy Que ya no se va pueden pasar por el canal de Panamá, por eso para no nuestro país pueden es muy pasar importante. por el canal de Panamá Son también, que demasiado es grandes, demasiado profundos. demasiado grande. O sea, digamos que la infraestructura del siglo XX para la movilidad de mercancías comienza a quedar caduca, obsoleta, ¿no? O sea, fíjate cómo qué importante cómo en el capitalismo planetario no solo caduca o se vuelve obsoleta la tecnología, sino las infraestructuras. Es decir, al propio capital le comienzan a quedar chicas sus propias formas históricas de transportar mercancías. Ahora, Bueno, le vi a la presidenta Sheinbaum que había inaugurado una nueva inversión, asimismo masiva, en el caso de Manzanillo. Parece ser que articulada a la ruta china y que de alguna manera requirió cierto manejo simbólico porque apareció el comandante de la Marina pronunciando un discurso nacionalista. Yo lo vi muy enérgico en su respaldo a la presidenta Claudia, como que daban a entender que esto de aquí lo iban a hacer más allá de que haya cualquier tipo de tratado secreto, para no hablar de Bucareli, ¿no? Algún tratado secreto que impide que México se industrialice y que tenga una infraestructura. Ahí estaba muy firme Claudia Sheinbaum y el comandante de la Marina Mexicana inaugurando estas inversiones masivas en el puerto de Manzanillo, que hasta ahora era funcional a la ruta que pasaba por los Estados Unidos, pero que ahora parecería que estaría planteando rutas alternativas, distintas a la égida norteamericana. ¿Cómo entiendes tú esta situación? sí, mira, no es para menos, digamos, el cerrar filas frente a la defensa de la soberanía nacional y de los puntos estratégicos de la economía mexicana frente a una coyuntura en donde lo más seguro es que viene un proceso bastante agresivo para impedir la articulación y la buena amistad y la buena relación y los lazos comerciales entre los diferentes países de nuestro continente y potencias como China, como Rusia, etcétera. Me imagino que esas señales de las que tú hablas pues no son gratuitas, ¿no? Es como decirles a los norteamericanos que la presidenta y el proyecto político no está solo. Y bueno, creo que fue una tarea bastante compleja, pero que López Obrador comenzó
de acercarse nuevamente a unas fuerzas militares que tristemente les habían dado el papel los gobiernos anteriores de ser protagonistas de esta supuesta lucha contra el narcotráfico, que como tú sabes terminó siendo lucha entre diferentes cárteles, unos fuera del gobierno y otros dentro del gobierno, y bueno, estaban Un muy pretexto golpeados. para reprimir a los sectores populares, sobre todo. También, entonces eran unas fuerzas armadas muy golpeadas, que esto no es secreto, habían estado fuertemente permeadas por el crimen organizado. Entonces López Obrador se dio a la tarea de volverles a devolver su dignidad, y parte de esa dignidad era darles un papel en la reconstrucción del aparato productivo mexicano y de la infraestructura crítica. Déjame O sea, no subrayo esto porque ahí está otro ejemplo de que sí se puede, ¿no? Aquí nos quieren comer el cuento, inclusive aparecen unos expertos en el tema del narcotráfico que plantean unas cifras siderales para mostrar que es un monstruo imposible, deben ser otro ejemplo de que sí se puede, ¿no? Aquí está el caso de la infiltración del crimen organizado en los altos mandos de las Fuerzas Armadas mexicanas, que han sido rápidamente, bueno, en un plazo relativamente corto, han sido reorientadas en torno a sus funciones en términos del interés nacional, ¿no? Sí, sí, hay varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los ingenieros del ejército son los que construyeron el aeropuerto más moderno por fuera de la Ciudad de México, el aeropuerto Felipe Ángeles, para descongestionar el tráfico aéreo, ¿no? Porque el aeropuerto tú conoces, ¿no? El aeropuerto de Ciudad de México quedó prácticamente en el centro, ¿no? O el Tren Maya, o los proyectos transísmicos también, que son claves. En fin, entonces no me extraña para nada, creo que está muy bien pensado ese tipo de Ahora, eventos este puede ser el verdadero objetivo de la declaración de los narcos como terroristas para justificar una eventual intervención militar en territorio mexicano, ¿no? Que ha sido amenazada ya. Las formulaciones de la intervención han sido ya anunciadas desde hace largo tiempo y que ahora Trump como que los vuelve a poner sobre la mesa, ¿no? Sí, no se sabe muy bien hasta dónde van a llegar, a qué grupos van a nombrar, pero abre las puertas. Definitivamente esta reforma, que es parte del chorizo interminable de los decretos de estos primeros días de Trump, preocupa en ese sentido, ¿no? Porque si bien todavía no está claro qué va a implicar, sí es una señal clara de que hay una disposición para intervenir en los asuntos mexicanos. Porque Bueno, recuerda que en los Estados Unidos, solamente, regrésate un poquito, por favor, en los Estados sí, Unidos se ha venido trabajando desde hace décadas en dos proyectos paralelos. Los unos utilizar a las Fuerzas Armadas como instrumentos de represión antinacional, como gestos de sí, ocupación de sus propios pueblos. Ahí está Fort Bragg, Escuela de las Américas, todo sí, lo del Cono Sur, las dictaduras, la guerra en contra de las drogas, en fin. Irán Contras, Klaus Barbie y todo eso que hemos sí. anunciado en otros episodios. Pero por otro lado también han estado pujando en paralelo, ¿no es cierto?, por otro proyecto que es el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas de toda América Latina, empezando por México. Es un tema que no se lo ve con la suficiente cautela, porque una vez que está debilitada esa posición, digamos, elemental o mínima de soberanía nacional, pues pueden hacer lo que les da la gana. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Alemania, se ve clarísimo que la ocupación militar, la ocupación territorial de las bases norteamericanas en Alemania sí juegan un papel estratégico fundamental al punto que obligan a las clases dominantes de la propia Alemania a suicidarse en lo que es el corazón de su proyecto industrial. Entonces yo sí creo que es importante para nuestra audiencia tomar en cuenta estos elementos. Y antes de que pases a la siguiente lámina, yo les hago acuerdo de un par de sesiones que hemos tenido sobre el puerto de Chancay, inclusive antes Ujú. de que salga a la luz público, que Ah, mira, se no ponga sé. al manifiesto. Sí, sí, con un compañero peruano y con un compañero venezolano discutimos, con un compañero chileno o venezolano también, tres sesiones hemos tenido sobre este tema, porque se está cuajando, se está tramando la instrumentalización del Estado chileno a través de las fuerzas oligárquicas de Chile, sobre todo de aquellos monopolios muy vinculados a la conspiración de Pinochet y a la represión Sí, durante el gobierno de Pinochet, que ahora están muy insistentes en plantear una serie de provocaciones con respecto a Perú, ¿no? Por el hecho de haber creado viva el libre comercio, pero si ustedes ponen el puerto ahí,
aquí va a haber problemas. Entonces, el gobierno de Boric ha planteado también, ha hecho una inversión, fíjate, pidiendo disculpas porque el gobierno ha tenido que hacer la inversión pública Sí, hacia el norte, a unos 200 kilómetros de Santiago, están habilitando un puerto de aguas profundas que pueda competir con el de con Chancay, Chancay. pero Ah, auspiciado por los gringos. Pero tienen que hacer, ¿no es cierto? Y es un poco vergonzoso porque sale el presidente Boric acompañado de la hija de Allende, ¿no es cierto? Diciendo que pedían disculpas porque estaban haciendo una inversión pública en un proyecto que era estratégico. Pero creo que es de todas maneras una propuesta progresista porque no perdamos de vista el hecho de que la agenda norteamericana, la agenda sionista angloamericana para América Latina, ahora incluye el convertir a este en el principal comprador de armas. Y para poder comprar armas se necesitan conflictos de todo tipo. sí, La respuesta sí. en Perú, por si acaso, si no lo has oído, Miguel, es que ya salió un comandante retirado de la Fuerza Armada peruana a decir que para eso tienen que comprar casas, ¿no? O sea, frente a las expresiones chilenas, ya están planteando la necesidad de la carrera armamentista. Así es que, Pues mira, simplemente no conocía de esta incipiente disputa, pero vaya, tampoco me extraña en absoluto sí, no, porque ha se están sido moviendo un muchísimo. modus Y operandi. te cuento la completa, porque con esta movida tan sorprendente de Trump, ¿no? Tan descarada de Trump, de que ellos van a tomarse de nuevo el canal de Panamá, porque ya han tenido ahí las bases militares, a propósito de lo que pasa aquí en el Ecuador, cuidado con las Galápagos. Ya Sí, cuando les prestamos de manera graciosa las Islas Galápagos en la Segunda Guerra Mundial, en lugar de dejarnos al menos las instalaciones del aeropuerto, fueron bombardeando las instalaciones que teníamos en las Galápagos, así por si es. acaso, ¿sí? Así, cuidadito lo que está pasando ahorita, pero además tenemos el plus de que el antecedente de que ya estuvieron en las islas, ya tienen una base militar en Panamá y en Groenlandia, está significando la justificación legal para adquirir esas tierras, para apropiarse de esas tierras. Así es que Sí, ya tenemos varias experiencias al respecto. No hablemos de Kosovo y no hablemos de otras zonas claro, en el mundo, ¿no? Pero yo creo que es claro. muy importante tomar en cuenta esto porque en el caso de Panamá, y esta disputa está planteando una situación muy tensa con respecto a uno de los flujos más importantes que vienen desde Brasil con el tema de la soya, o sea, toda la República Monsanto, ¿no? Que es Brasil, Sí, Argentina, Uruguay, Paraguay, hasta Bolivia. Salen por el puerto de Santos hacia, o sea, Sao Paulo, pasan por el canal de Panamá para cruzar hacia China. Y esto es uno de los ataques fundamentales de la articulación de la logística latinoamericana con respecto a China que el gobierno de Trump está pues orientando. ¿Sí? justamente, Pedro, las siguientes diapositivas tenían que Ya. ver con Entonces, este otro. déjame te acabo un pequeño Sí, detalle que surgió en una ajá, de las conversaciones con los compañeros peruanos, sí, porque la alternativa a lo del canal de Panamá era la ruta multimodal interoceánica a través del Amazonas, que se complementaba con una carretera de magnífico. Entonces hay una carretera que está ahí graficada en morado, ¿no es cierto? Que es una carretera buenísima que se construye en el Perú bajo varios gobiernos, pero que por las presiones oligárquicas y el boicot de fuerzas extranjeras, ya podemos imaginarnos de quién, está siendo totalmente abandonada. O sea, nadie puede utilizar, por presiones mafiosas, nadie ujú. puede utilizar esa carretera. ¿Sí? O Mira, sea, obligan, ¿no es cierto?, a los transportadores a que renuncien a las ganancias de eso, a una infraestructura de primer orden, ¿no es cierto?, que han hecho atravesando la Amazonía peruana para garantizar que la logística latinoamericana siga siendo prisionera de los intereses angloamericanos. pues sí, está clarísimo eso que acabas de decir, ¿no? Porque justamente lo que está en juego en los próximos años y seguramente en las próximas décadas va a ser la posibilidad o no, ¿no? De conectar a dos gigantes de la economía mundial, que además son complementarios en muchos sentidos, que son China y Brasil, ¿no? Brasil es, digamos, en muchos sentidos un granero, ¿no? Que exporta una gran cantidad no solo de soya, sino de otros alimentos a China, pero también exportan minerales,
y son un mercado también muy importante para las empresas chinas. Entonces, Lula 3.0 está intentando revivir lo que en algún momento se llamó IRSA, la Iniciativa de Integración de Sudamérica, para hacer convenios con sus vecinos, justamente para lograr concretar el gran sueño de los estrategas brasileños, que es tener una salida al Pacífico sin necesidad de pasar ni por Panamá, que además está congestionado, ni tener que darle la vuelta a toda Sudamérica, ¿no? Y por supuesto que es perfectamente entendible que los norteamericanos quieran boicotear a toda costa este proyecto, que es brasileño por un lado, pero también chino por otro, ¿no? Porque hay una Ahora, especie de nota al pie de página, coincidencia estratégica de lastimoso. interés. Es lastimoso que en este sabotaje aparezcan algunas ONGs ecologistas, ¿no es cierto?, utilizando las más nobles banderas. Sí. En realidad, no, yo no dudo que pueda haber gente bien intencionada, pero que en realidad están sirviendo los intereses sionistas y angloamericanos, ¿no? Sí, ese es un temazo ahí que daría para otra charla, ¿no? Porque tiene muchas aristas, mucha complejidad. Bueno, entonces, para cerrar, digamos, esta presencia china en América Latina, sobre todo en los últimos 5 años, privilegiando la infraestructura de carácter crítico e infraestructura que modifica, ¿no?, el mercado mundial, o sea, porque no es un puentecito ahí o un cualquier puerto, sino que son emprendimientos o iniciativas que van a permitir modificar cómo circulan las mercancías por el planeta y quién puede sacar mayor ganancia de eso. Bueno, esto es lo que se le ha vuelto un dolor de cabeza a los estrategas norteamericanos. El gran problema que tienen hasta ahora es que no tienen una alternativa productiva y civilizatoria a los emprendimientos, préstamos e inversiones que está teniendo China. O sea, China está ayudando a reconstruir la infraestructura de América Latina. Los Estados Unidos, como tú bien dijiste, lo que exportan básicamente a nuestro continente, además de una que otra mercancía por ahí que todavía, en donde todavía son competitivos, básicamente sus grandes negocios tienen que ver no con la construcción, sino con la destrucción. Y vamos a presentar al final de la presentación, unas diapositivas sobre eso. Entonces, quería traer a cuento esta caricatura que publica justamente un diario chino, el Global Times, un periódico que por cierto vale la pena consultar en su edición en inglés, que es como la más accesible, que suele tener buenos análisis desde el punto de vista chino, por supuesto, de cómo ellos están viendo la situación. Entonces, para los chinos está claro que no son para nada inocentes, que esta nueva coyuntura le está enervando a los Estados Unidos y que va a ser fuente permanente de conflicto. Ahora bien, vamos con Trump, pero no con el Trump 2.0, con el Trump número 1. En general, como decíamos al Por si acaso, principio, Miguel, no te apures, todavía tenemos unos 25 minutos, así es que perfecto, te veo que te sí, pero saltas unas igual hay láminas. un buen rato de presentación Ya, muy bien. todavía. Eh, el asunto es que las relaciones que hasta hace unos 10 años eran más o menos complementarias entre la economía china y la economía norteamericana comienzan a dejar de ser complementarias y comienzan a ser competitivas en la medida que China va logrando mayores niveles de autonomía en su proceso de acumulación, es decir, que va necesitando cada vez menos a las grandes compañías norteamericanas y va desarrollando sus propias compañías, sobre todo en las áreas más competitivas. Entonces, ya en la administración primera de Trump se prendieron las alarmas y hay un cambio de estrategia de la élite de poder norteamericana respecto de su relación con China. Comienzan a hablar en voz alta de China como problema, de China como competidor. Y es el primer país al cual nombran competidor estratégico en la Estrategia Nacional de Defensa del 2018, es decir, el año que
Trump llega por primera vez a la Casa Blanca. Al año siguiente manda a su secretario de Estado, Mike Pompeo, a una gira por América del Sur con un objetivo muy claro, que era intentar boicotear, porque no hay otra forma de decirlo, todas aquellas iniciativas que tenía Huawei principalmente en Sudamérica, ¿no? Y en particular en la instalación del 5G, que como todos los oyentes saben es la nueva plataforma de conectividad del Internet, mucho más rápida y que es la que va a permitir operar la inteligencia artificial, la robótica, etcétera, etcétera. Entonces hay una decisión política en Estados Unidos de securitizar el área de las telecomunicaciones. Y justamente es el año 2018 cuando los Estados Unidos comienzan a desarrollar una estrategia de poder blando, una estrategia de propaganda para desprestigiar a través de muchos medios académicos, intelectuales, ONGs, etcétera, etcétera, a todo lo chino. Hay una especie de resurgimiento de la sinofobia, ¿no? Que ya tuvo sus antecedentes en algún otro momento de la historia, y que había bajado en la época en que Estados Unidos y China estaban felices cooperando, pero nuevamente los chinos comienzan a ser los malos de Hollywood, junto con los rusos, porque como todo mundo sabe, Hollywood es un buen termómetro de a quienes consideran los enemigos respectivos, los Y además, intereses. mira, fíjate, subrayemos este tema, ¿no? Los argumentos, es la corrupción de las empresas chinas, ¿sí? Es la Exacto. corrupción de las empresas multinacionales latinoamericanas, es la corrupción de las empresas chinas, y los Estados Unidos autoproclaman los campeones de la honestidad, cuando es conocido no solamente la cuestión pecuniaria, sino ahí está el libro de John Perkins, El sicario Sí. económico, de que esto incluye en actitudes mafiosas, ¿no? Así es, pero había que desprestigiar por todos los medios posibles a la inversión china en América Latina, algo que los ecuatorianos sabemos muy bien, ¿no? Y que todavía hoy rinde ciertos réditos políticos, ¿no? A la derecha. Y que va a seguir, va a continuar, porque mira, aquí hay un tema muy importante en términos de la institucionalidad gringa, que es que por nacimiento, digamos, legal, la norma legal es que el FBI está circunscrito a actividades internas. Y Sí, supuestamente la CIA, que durante décadas los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos negaba la existencia de la CIA, por eso apareció en los años 60 el Agente 86, una serie muy buena, a mí me encantaba cuando era guagua, para una vez que ya era imposible negar eso, tratar de minimizar y ridiculizar el tema de los agentes secretos, pero ya tuvieron que admitir que existía la CIA porque planteaba una violación del derecho internacional, al menos desde el Tratado de Westfalia de 1648, y que ujú, fue planteada como uno de los pilares de la paz mundial, con la Carta de las Naciones Unidas, impulsada por el propio Roosevelt, por el propio gobierno de los Estados Unidos, del tema de que no podía haber una jurisdicción extraterritorial, ¿no? Entonces, había las películas del 007 con licencia para matar, diciendo, bueno, los británicos ya son, pero es también un chiste, no es una leyenda, pero tratando de legitimar el hecho de que habían agentes británicos, y ahora en el caso de los gringos, ¿no es cierto?, agentes gringos que tenían la capacidad, estaban autorizados para violar las leyes de otros países, para matar, para ponerlo en esos términos. con licencia para matar, como Con, decía Elena, ¿no? como con licencia para matar. Ahora, el punto es que a raíz de Patriot Act, a raíz del 11 de septiembre, se rompe esta situación, inclusive que es todo un galimatías para la normativa gringa, porque le Mm. están dando jurisdicción al FBI, a una jurisdicción extraterritorial. Y entonces es quien lanza el lawfare en torno a la cuestión de Odebrecht, por ejemplo, en América Latina, son investigaciones del FBI. Entonces, Así es. en Brasil se inaugura la corrupción en América Latina, porque antes no había, y después Ajá, tampoco, sí, con el caso de en el Brecht. 2003 porque asciende el Partido de los Trabajadores con Lula. En el caso de Ecuador,
se inaugura la corrupción, porque antes no había y después tampoco, se inaugura la corrupción en el 2007 con el ascenso al gobierno de Correa. Entonces, y así en toda América Latina, ¿no? Incluyendo gobiernos que podrían estar ideológicamente, es muy importante, que podrían estar ideológicamente muy cercanos a los gringos, pero Sí. cometieron el gran error de dar cabida también al libre comercio con los chinos, como es el caso de Kuczynski en Perú. Que Así es, o por el eso fue caso de jodido. Bolsonaro en Brasil, ¿no? Al cual le presionaron a Bolsonaro para romper todas las negociaciones que estaban sobre la marcha entre Huawei y el Estado brasileño, ¿no? Entonces le intentaron torcer la mano, ¿no? A su propio aliado para que tomara distancia de los chinos. Lo lograron con Piñera. Piñera tuvo que echar al tacho de la basura un acuerdo para establecer un cable submarino entre Chile y China. Y finalmente también lograron bloquear el ascenso que tenía Huawei a principios de los 2000, ¿no? Dicen las malas lenguas Entonces, que algo parecido sucedió con Lazo, para que vean los sospechosos inusuales, ¿no es cierto? En el caso de Lazo también parece ser que cayó muy mal por esos lados, ¿no es cierto? El que haya ido a visitar China y que haya firmado sus acuerdos con China. Y parece ser que la bronca contra Topic tiene que ver precisamente con eso, justamente por el tema del cable submarino. Es decir, recuperar, volver a poner bajo rediles, gente controlable, toda la infraestructura de América Latina. así es. Entonces, con toda claridad, ese Trump número uno, pero no porque haya sido Trump, sino por las conclusiones a las cuales había llegado la élite de poder norteamericana, podría haber sido Trump, podría haber sido Biden, porque en el caso de Biden hubo una continuidad respecto a la relación con China, tampoco fue una modificación sustantiva. Entonces ya llevamos por lo menos ahora con el Trump 2.0 tres administraciones al hilo cuya política exterior, cuya estrategia de seguridad nacional tiene como centro la contención mundial de China. Y en el caso particular de América Latina, los documentos oficiales de esa época de Trump, pero también de Biden, la nueva estrategia de seguridad nacional del 2022 pone a China como la principal amenaza estratégica en las relaciones que tienen que ver con Estados Unidos con América Latina, por encima de las relaciones de Rusia, por encima de Irán, por encima de los narcotraficantes, por encima del cambio climático, por encima de la desestructuración del orden estatal en América Latina. O sea, el gran enemigo, de acuerdo a la óptica norteamericana, el gran enemigo es China. Entonces, comenzaron a actuar en consecuencia con esta nueva doctrina y van tomando acciones progresivamente para alejar a China de América Latina. Fíjate, dos sentencias que vienen en ese documento de la Estrategia Nacional de Seguridad. Primero, ninguna región afecta más directamente a Estados Unidos que el hemisferio occidental, o sea, nosotros. Segundo, lucharemos contra la corrupción y nos protegeremos de injerencias o coacciones externas. Por ejemplo, de China, Rusia e Irán. Entonces la respuesta le van a poner nombre y apellido. La estrategia se llama disuasión integrada. ¿En qué consiste la disuasión integrada? Bueno, son varias cosas. Primero, alertar a la opinión pública latinoamericana sobre los peligros que representa China, utilizando a la prensa, a los académicos, a las ONGs, como ya dijimos, el discurso de las empresas chinas son corruptas, son ineficientes, construyen empresas que no sirven para nada, utilizan la infraestructura que financian para espiar a los ciudadanos latinoamericanos, son empresas altamente devastadoras en términos ambientales, no cumplen con los derechos laborales y en última instancia China y sus empresas son un peligro para una supuesta democracia que existe en América Son la Latina, amenaza permanente contra la intimidad, la privacidad, la libertad, la democracia, la honestidad. etcétera, Pero mira, exacto. por si acaso para nuestra audiencia, anteayer, hoy estamos grabando el 22, anteayer salió en el New York Times
un artículo que reconoce lo que ya había tenido que confesar Victoria Nuland en una audiencia ante el Senado norteamericano, que Sí, la CIA se había infiltrado con financiamiento del National Endowment for Democracy. la Victoria NED. Nuland hablaba de $5.000 millones. Decía que se habían infiltrado en la soberanía de Ucrania desde antes del 2014 para provocar la desestabilización y la guerra. Ya lo dice. Y Claro. acordémonos que a principios del 2023 trascendió a la prensa que National Endowment for Democracy había aprobado un presupuesto mucho menor de solo 100 milloncitos nomás para el caso ecuatoriano. Habría que ver cuánta de esa plata va a la prensa, cuánto de Sí, esa plata va a la academia, cuánto de esa plata va a las ONGs con las más nobles banderas, ¿no es cierto? sí. Y cuánta de esa plata va a otros fines menos santos. Acuérdense de John Perkins. Yo, claro, las confesiones del sicario económico, un gran libro que todavía tiene muchas cosas que enseñarnos. Entonces, por un lado está este poder blando, llamémosle así, pero por otro lado, y esto es muy importante para el caso ecuatoriano, la segunda respuesta para contener la presencia de China en América Latina es estrechar los vínculos policíacos militares de cooperación. ¿Sí? Entonces, tienen los norteamericanos expertos militares, estudiosos de la relación de China con América Latina, como este señor Robert Evan Ellis, que es uno de los principales ideólogos hoy por hoy, ¿no? Que vamos a ver si tiene algún papel relevante ahora en la administración Trump, que están planteando con toda el descaro del mundo que la tesis de que cualquier vínculo que América Latina tenga con China o casi cualquier vínculo conlleva riesgos, riesgos para una supuesta democracia en la que vivimos y de la cual ellos nos protegen. Entonces, que más nos vale, ¿no? Más nos vale ir tomando nuestra distancia con los chinos, ¿sí? Para regresar, retornar a esos acuerdos históricamente subordinados de dependencia y tutelaje respecto al capitalismo norteamericano. Y mira, este señor se manda cosas como las siguientes, ¿no? Que no dejan de ser propaganda, ¿no? Dice, respecto a la tecnología, los sistemas chinos de vigilancia y control incluyen cosas como el EQ911 vendido al régimen populista autoritario de Ecuador, el sistema boliviano 110 vendido al régimen de Evo Morales, y así, suma y sigue. Pero Es debieron decir, haber dicho el régimen populista autoritario corrupto. sí, bueno, está implícito, digamos, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente. China, que aunque no se proponga deliberadamente aupar la corrupción en América Latina, es de tal naturaleza su régimen que es la otra palabrita que les encanta utilizar para desprestigiar a un gobierno. Cuando dicen régimen, ojo, cuidado, es que quieren, digamos, utilizar toda la carga valorativa negativa que tiene esa palabra. Entonces, los gobiernos progresistas en América Latina no son gobiernos, son regímenes, ¿no? Lo mismo, el régimen chino. Bueno, entonces, quiera o no quiera China, auspicia de una u otra manera la corrupción y el autoritarismo. Entonces, por supuesto que no nos podemos dar el lujo, los latinoamericanos libres y demócratas, de caer bajo estas garras del autoritarismo auspiciado por los chinos. Pero no solo son ellos, también es la OTAN. China fue declarada un nuevo desafío por la OTAN por primera vez en toda la historia de la OTAN, que fue fundada, como todos sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial para estrechar los vínculos militares entre Europa y Estados Unidos y garantizar la hegemonía norteamericana en el viejo continente, Por si ¿no? acaso, nota al pie de página Cambridge Analytica, ¿no? Es decir, esto que tanto acusan es la típica del ladrón que grita señalando a la vereda del frente, el Ah, ladrón, el ladrón, el ladrón. Y resulta ser que Cambridge Analytica ha estado justamente espiándonos todo el tiempo. Google está espiándonos todo el tiempo. Vean ustedes sus teléfonos celulares, ¿no? Es decir, sí, nos sí, 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 están tratando de plantearnos que la amenaza está por otro lado cuando la amenaza ya ha avanzado en nuestra intimidad, apropiándose de nuestra información, vigilándonos, controlándonos, cuidándonos, entre comillas, ¿no es cierto?, en el plano no solamente comercial, sino también en el plano electoral y político en general,
durante todo este tiempo. Si somos objeto con esta información que extraen permanentemente a través de los celulares, las redes sociales, la computadora, el internet, inclusive el programa que estamos utilizando ahorita, ¿no es cierto? Se También, están elaborando operativos de guerra psicológica que, al claro. menos en el caso del Ecuador, se han mostrado tremendamente efectivos. Sí, no, y si no que le pregunten a Zuckerberg y Meta y el papel que tuvo Facebook en todo este escándalo del que tú hablas de Cambridge Analytica. Entonces, es exactamente eso, señalar a los otros para distraer a los latinoamericanos y que no sepamos quiénes realmente sí nos están espiando, a quiénes nos están, Recordémonos del papel de la banca, ¿no? Que había dado, que se había filtrado nuestra información para que hayan ventas e inclusive descuentos ilegales a partir justamente de esta cuestión. Ahí plantearon el asunto de que hubo un hackeo. Felizmente hubimos voces que pusimos la protesta en su adecuado nivel para que se impida que esto continúe. Pero mientras la gente se quedó callada, por favor, compañeras, compañeros, mientras la gente se quedó callada, los abusos que se estaban dando a través de este mecanismo fueron enormes. Sí, entonces, mira, el caso particular de América Latina, el aparato central de control militar de Estados Unidos con nuestro subcontinente, que es el Comando Sur, también va a incorporar en sus textos, en sus análisis, esta idea de que la expansión china en Sudamérica es un peligro, ¿sí? Un peligro. En particular les llama la atención el tema de la inversión en infraestructura y cualquier tipo de cooperación abiertamente militar que tengan los latinoamericanos con el ejército chino, que finalmente en un marco de soberanía y en un mundo multipolar, pues cualquiera de nuestras naciones tendría todo el derecho del mundo, así como mandamos a nuestros soldados a hacer ejercicios y simulaciones militares con la Armada en los Estados Unidos, pues el mismo derecho tendrían las naciones soberanas de hacer ejercicios militares con rusos, con chinos, con quien sea. Pero esto, por supuesto, no le gusta a los Estados Unidos. Mira, lo dijo la anterior comandante encargada del Comando Sur, así textual: lo que más me preocupa son las inversiones del Partido Comunista Chino en proyectos de infraestructuras críticas. Y nuevamente insisten, porque los chinos se van a aprovechar de eso para actividades militares malignas, que esa es la otra palabrita que han rescatado, digamos, de la Guerra Fría. Es una concepción medieval, como de cruzadas, de el bien Claro. contra el Justo mal. la palabrita de cruzada que la dijo Bush inmediatamente después del 11 de septiembre, ¿no? Cruzadas. Así es. O sea, Por pero todo el ellos tema de la siguen moralina que está involucrada, ¿no? siguen pensando en esos términos maniqueos de una cruzada del bien contra el mal. Por supuesto, ahora el mal ya no son los soviéticos, el mal son los chinos y ellos encarnan a la luz y la civilización y la libertad. Otro personaje importante que además acaba de asumir y el Senado lo acaba de ratificar como el ministro de Relaciones Exteriores, el secretario de Estado de Trump 2.0, Marco Rubio, que junto al criminal hoy enjuiciado Bob Menéndez presentaron un proyecto de ley estratégica de seguridad hemisférica hace un par de años, seguramente, uno que no fue aprobado, por cierto, todavía. Seguramente lo van a reflotar prontamente y ellos insisten también en que esta nueva ley, de quien se tiene que cuidar más es de la presencia china en América Latina. Y para cerrar esta parte, quería mostrar esta nota que es de los días pasados, del 15 de enero, en donde el asesor de seguridad nacional saliente de Joe Biden, Sullivan, y el nuevo director del National Security Council, el NSC de los Estados Unidos, Mike Valls, coinciden en señalar a China como la principal amenaza. En ese sentido podemos decir que respecto al tema China, Trump 2.0 representa más una continuidad que una ruptura con lo que había antes. Es decir, hay una coherencia de intereses estratégicos de largo plazo en donde puede ser que vaya a haber algunos matices, pero lo que vemos es
una toma de decisión de largo plazo que va a ser la que rija muy probablemente la geopolítica de las próximas muchas décadas, probablemente del resto del siglo XXI. Fíjate lo que nos dice el nuevo director del Consejo de Seguridad Nacional. Dice, Valls dijo que la amenaza más inmediata era la frontera sur y su naturaleza abierta de la frontera es inaceptable. Añadió que Trump también estaba centrado en el hemisferio occidental, especialmente dada la influencia de China en América Latina. Fíjate, lo está diciendo no cualquier funcionario, sino quien va a estar al frente del principal aparato de seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, si no tomamos nota de eso, si no lo comprenden las élites latinoamericanas y los pueblos latinoamericanos, no estamos entendiendo gran cosa de por dónde va a ir la jugada, ¿no? Y como decíamos hace rato contigo, Pedro, en la conversación, ¿qué sí es lo que ofrece Estados Unidos a cambio? Si no ofrece infraestructura, como en alguna otra época, si no hay planes como la Alianza para el Progreso, si Estados Unidos hace rato que dejó de apostar a la construcción de una hegemonía pues mucho más plural y diversificada y asentada no solo en el poder duro, sino también en recursos, en financiamiento. Lo que hoy nos están ofreciendo los Estados Unidos son básicamente armas. O sea, la apuesta de ellos, como bien dices, es mantener a los pueblos de América Latina en conflicto permanente, ¿sí? Conflictos que resultan de la pobreza, conflictos que resultan de las bandas de crimen organizado, conflictos que resultan de las disputas territoriales, conflictos y más conflictos para que ellos puedan inundar nuestro continente o seguir inundando de armamento, que es donde todavía le llevan una ventaja significativa a los chinos, ¿no? En realidad no es tan ventaja, ¿no? Porque ha sido desafiada de manera fundamental obviamente no en las armas nucleares, no en la magnitud de las armas de destrucción masiva, pero sí en áreas puntuales de la tecnología de defensa de la OTAN y sobre todo la angloamericana, tanto por países como Rusia, como China, Irán, pero también por Turquía, por Corea del Sur, por una cantidad de otros actores, ¿no es cierto? Por la India, por África del Sur, lo cual plantearía, ¿no es cierto?, una situación en la que el libre mercado resulta totalmente disfuncional. Es decir, si es que en el libre mercado los ejércitos, las fuerzas armadas de los distintos países tuvieran una actitud honesta, decente, técnica para resguardar la soberanía nacional de los países, no serían las compras a los Estados Unidos y al eje angloamericano, sino que podría ser una cosa mucho más diversificada. Sí, pero si finalmente se terminan firmando acuerdos que impliquen cierto nivel de monopolio en la compraventa de armas, pues con eso nos obligan efectivamente a comprarles a ellos, ¿no? A comprarles a ellos y a su industria, a su complejo industrial militar, que no solo le vende armas de gran calado a los ejércitos, sino sobre todo que Estados Unidos es la principal fuente de la provisión de armas pequeñas, pistolas y rifles, que son los que se ocupan en el crimen común. Y eso es cierto tanto en México como en Ecuador, como en Perú, como en todo lado. La provisión fundamental de armamento para las bandas criminales, para los narcoterroristas, vienen de los Estados Unidos. Si efectivamente, honestamente quisieran combatir el crimen organizado, la cosa empieza por cerrar los flujos de armamento hacia las bandas criminales que supuestamente ellos combaten. Exactamente. Entonces, vía mercado legal, vía mercado negro, vía mercado ilegal por debajo de la mesa, tienen todavía un porcentaje muy, 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 muy alto del mercado de armas en América Latina. Bueno, y finalmente, para ir aterrizando ya en el Ecuador, porque creo que también ya nos queda muy poco tiempo. Esto me lo voy a brincar porque ya lo hemos conversado en otro momento. Simplemente decir que con Moreno hay un punto de inflexión. Ese paréntesis, llamémosle soberanista,
que se dio durante los gobiernos de Rafael Correa, en donde no se rompen relaciones con Estados Unidos, pero sí se le ponen ciertas condiciones para sujetarse a criterios mínimos de soberanía nacional. Bueno, esa apuesta soberanista se echa al tacho de la basura, y con Moreno, Lazo y aún Noboa hay un retorno pues más abierto, porque no es que nunca se fueron, digamos. Acuerdos de cooperación siempre hubo, pero ahora de manera nuevamente más abierta, más descarada y más subordinante, que esa es la clave, porque el problema no es tener acuerdos, el problema es la naturaleza de esos acuerdos, que desde un punto de vista de soberanía nacional serían acuerdos que respondan a las necesidades del país, de los dos países que cooperan. Acá estamos volviendo a un esquema en el que quien marca la agenda, quien pone las reglas, definitivamente no es el gobierno del Ecuador, no es el ejército de Ecuador, mucho menos el pueblo del Ecuador o el Congreso del Ecuador, sino son los intereses norteamericanos los que van trazando. Y lo que no van a permitirle, no van a perdonarle jamás el eje angloamericano a Correa y a los correístas es que se haya sacado a la base militar. Es el único país en la historia de los Estados Unidos Que que no ha renueva. expulsado una base militar como la demanda. Así es, que además fue una expulsión que en realidad pues fue totalmente legal, constitucional, era una no renovación, es decir, ni siquiera es que fue abiertamente una ruptura de la relación, simplemente haciendo uso de los derechos constitucionales, era decir, no vamos a seguir en un proyecto de cooperación que además no nos ha ayudado a resolver los problemas, como se muestran en las gráficas de las tasas de homicidio por cada 100 o cada 1000 habitantes, ¿no? Que igual eran muy altas mientras estaba la presencia norteamericana. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a una coyuntura que durante los últimos años lo que ha significado es el incremento de los acuerdos, algunos un poco más abiertos, otros no tan abiertos, que se han encargado de no darles tanta promoción por lo delicado que se ha firmado, en donde nuevamente las fuerzas del orden de Ecuador van subordinándose cada vez más y más y más a la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, hasta el extremo de firmar acuerdos como el SOFA, del cual ya hablamos la vez pasada, que es una entrega casi total de la soberanía territorial para la presencia de tropas norteamericanas, con bases o sin bases. Aquí ya la discusión, digamos, sin restarle importancia al asunto de las bases permanentes, pero aún no instalando bases permanentes, el marco jurídico que está ya hoy vigente, que ha roto lo que dice la Constitución, que fue los acuerdos que firmaron con Lazo y que ratificó Noboa, son acuerdos que prácticamente le dan patente de corso y libertad cuasi absoluta al ejército norteamericano y a sus contratistas privados para operar en Ecuador como si fuera su propio territorio. En Con eso total consiste impunidad, además. con total Para impunidad. delitos comunes, total impunidad. Y es un tema que lamentablemente las fuerzas progresistas del Ecuador no le han puesto la suficiente atención. El nivel de gravedad que implica eso respecto a la pérdida de soberanía, de nuevo tipo de relaciones abiertamente coloniales. Muy pocos países en el mundo han sido tan laxos, ¿no? En firmar esos SOFAs, porque los SOFAs los ha firmado Estados Unidos con muchos países, pero el caso de Ecuador, digamos, es más grave porque se firma muy rápido, se firma brincándose el espacio de la asamblea que tenía que intervenir en el asunto, y simplemente se pasaron un poco por el forro todo eso, violando la propia ley ecuatoriana, y hoy podemos decir sin temor a equivocarnos que el Ecuador vuelve a ser en términos al menos policíaco-militares, una especie de neocolonia de los Estados Unidos. Y en ese sentido es que podemos interpretar estos acuerdos últimos, ¿no? De este último mes,
que se firman, no sé si se filtró esta información, yo creo que la idea no era que saliera a la luz, pero finalmente se termina filtrando por varios medios de comunicación, de la prensa un poco más crítica, en donde se muestra que definitivamente ya hoy en día buques norteamericanos, naves de Estados Unidos están utilizando, no sabemos con qué frecuencia, pero parece ser que se comienza a hacer costumbre, las instalaciones militares de Ecuador en Galápagos, ¿no? Entonces, otra vez esta vieja idea del anterior secretario de Defensa de volver a Galápagos en una especie de portaaviones natural, decía él, que es regalar soberanía, ¿no? No hay otra palabra para decirlo, es regalar soberanía. De hacerlo en el nombre de la ecología y de la reducción de la deuda externa a través de los bonos azules, como ya están preparando los bonos verdes para vender la soberanía sobre lo que resta de la Amazonía ecuatoriana. Te agradezco muchísimo, Miguel. Yo creo que quedan pendientes muchos temas. Te saltaste algunas láminas y hay otros temas que creo que son fundamentales. Así que te comprometo para una nueva sesión apenas me digas. Bueno, Pedro, ahí lo vamos conversando. Digamos, logramos plantear el grueso de las cosas que queríamos conversar contigo. Por No, supuesto estupenda la que, presentación. Yo te agradezco muchísimo y nuestra audiencia debe estar muy agradecida de hombre, la gracias, precisión de los datos. gracias a ti y en la medida que vayan avanzando el gobierno de Trump y el nuevo gobierno ecuatoriano, que pronto sabremos en manos de quién van a estar nuestros destinos, ¿no? Misericordia, misericordia. Un gran abrazo, hombre. Que pases Un muy abrazo bien. para ti, A Pedro. las Buena órdenes, hombre. tarde. Chao. Chao.